Buen día, jóvenes. En esta videoclase vamos a ver el tema de masa atómica. El objetivo de esta es aprender a calcular la masa atómica. Para empezar, es necesario que tengan a mano la tabla periódica para realizar los cálculos relacionados a este tema. Igualmente deberán registrar en su cuaderno de química las ideas principales de la clase, a manera de resumen. Por último, en el mismo cuaderno deben desarrollar los ejercicios propuestos en la guía. Luego deberán escanear o tomar fotos a los apuntes y a los ejercicios resueltos y enviarlos de forma ordenada y secuencial, por favor, al correo amrtquimica10@gmail.com. Bien, en esta guía pues están las instrucciones. Ahora, sin más preámbulos, comencemos entonces con la clase. Como les había dicho, entonces el tema que vamos a trabajar en esta clase es la masa atómica. En las clases anteriores habíamos hablado de que la masa atómica se representaba con la letra A mayúscula. Bien, la masa atómica se encuentra ubicada en el núcleo del átomo y ya sabemos que es la suma de protones y neutrones. ¿Listo? Esta masa atómica se encuentra ubicada en la tabla periódica. ¿Y qué es? Es un promedio. Esa cifra que aparece allí es un promedio de la suma de protones y neutrones de cualquier elemento químico. ¿Listo? Dijimos que estaba en la tabla periódica, entonces lo que ustedes deben hacer es tomar su tabla periódica. Habitualmente la tabla periódica tiene dos caras, pero tiene como una guía en cada una de las dos caras, tiene una guía, fíjense acá. Entonces lo que ustedes van a ver en la guía es en cuál de esta información encuentran el término peso o masa atómica. En esta cara nos encuentra, fíjense que en mi tabla periódica, el peso atómico se encuentra en esta sección. Ustedes, por favor, revisen en su tabla periódica en cuál de las dos caras se encuentran, en este caso, el término peso atómico. También lo pueden encontrar como masa atómica. Aquí de pronto ustedes pueden verlo un poquito mejor. Dice peso atómico. ¿Listo? Entonces se encuentra ubicada en la tabla periódica y es la representación o el promedio de la suma de protones y neutrones. Si nosotros tuviéramos aquí una balanza que fuera lo suficientemente pequeña y pudiéramos colocar ahí encima un átomo cualquiera, pues sería muy difícil poder medir la masa de un elemento químico a través de una balanza. Por eso se hace a través del promedio de los protones y los neutrones. Este promedio que está en la tabla periódica, cualquier cifra que aparezca allí, vamos a poner como por el ejemplo el hidrógeno. El hidrógeno aparece ahí que su masa es 1.00794. 1,00794. Este valor es el promedio de protones y neutrones de muchos átomos de hidrógeno que se han calculado. Entonces, ese promedio se representa como 1.00794 UMA. ¿Qué significa UMA? Significa unidades de masa atómica. Entonces, el hidrógeno decimos que su masa atómica es 1.00794 UMA. ¿Listo? Unidades de masa atómica. Pero estas unidades de masa atómica resultan ser como pues algo muy etéreo, muy poco objetivo, porque en química cuando vamos a trabajar en el laboratorio trabajamos con gramos, ¿cierto? Entonces, la masa atómica, lo que aparezca, esta cifra que aparece en la tabla periódica, para efectos de escribirlo en química o para calcularlo en química, lo colocamos. En el caso, por ejemplo, del hidrógeno, colocamos el primer entero y solo un decimal, en este caso sería 0, y se coloca como unidad gramos sobre
mol. N quiere decir mol o se dice mol. Y esto representa una cantidad de materia. ¿Se ve bien? Cantidad de materia. Más adelante vamos a ver este concepto de mol. Por ahora es muy importante que usted sepa que la unidad que vamos a colocar siempre en la masa atómica van a ser gramos sobre mol. Vamos a ver aquí unos ejemplos de cómo se calcula la masa atómica de estos elementos químicos. El primer elemento al que vamos a trabajar es el oxígeno. Entonces el oxígeno, fíjense en la tabla periódica, aparece que el oxígeno tiene una masa de 15.9. Acuérdense, colocamos solamente el primer decimal. 15.9 y colocamos la unidad gramos sobre mol. ¿Listo? Vamos con el hidrógeno que ya lo habíamos calculado. 1.00 no sé qué. Entonces colocamos solamente 1,0 gramos sobre mol. Miremos el cobre que se encuentra acá. Me dice que es 63.5. Entonces, 63.5 gramos sobre mol. El azufre que se encuentra acá me dice que es la masa 32.0 y las unidades son gramos sobre mol. Y miremos el hierro. El hierro, su masa atómica, aquí está, 55.8. 55.8 gramos sobre mol. Y por último el flúor que se encuentra acá. Entonces decimos que es 18.9. Entonces colocamos aquí 18.9 gramos sobre mol. Pero hay una regla para la determinación de masas atómicas y es la siguiente. Teniendo en cuenta los decimales, es decir, el número después de la coma, si el primer decimal es 9, se aproxima al siguiente entero. En este caso, 15,9 se aproximaría a la cifra siguiente que es 16 gramos sobre mol. ¿Claro? O sea, si el primer decimal es 9, aproximamos a el entero siguiente. Otra regla me dice que si el primer decimal es 0, se deja solito el entero. En este caso, 1.0, entonces lo dejamos como 1 gramo sobre mol sin necesidad de colocar el punto 0. Siguiente regla, si el primer decimal es un número diferente a 9 o 0, es decir, un número que va entre 1 y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8, se debe dejar ese primer entero. Entonces aquí se dejaría tal cual 63.5 gramos sobre mol. ¿Listo? Miremos este caso, el azufre 32.0. Fíjense que el primer decimal es 0, o sea que se deja el primer entero, sería acá 32 gramos sobre mol. Vamos con el hierro, miren, 55.8. Este número, miren, es diferente a 0 o 9. Entonces coloco, tal como está, 55.8 gramos sobre mol. Y vean el último, flúor. 18.9 al primer decimal es 9, entonces aproximo al siguiente entero, que en este caso sería 19 gramos sobre mol. ¿Listo? Esta es la primera parte. Ahora vamos con la segunda parte. En la segunda parte vamos a ver cómo calcular la masa atómica de átomos, moléculas o compuestos. Lo primero que tenemos que ver es cómo diferenciamos un átomo, una molécula o un compuesto. ¿Listo? Entonces, a nivel químico, un átomo es un elemento químico que está solito y se representa solo con el símbolo. En este caso, el hierro. Este sería un átomo. ¿Por qué? Porque está el elemento químico hierro solito. No está acompañado de ningún otro elemento químico. ¿Listo? Está solito. Vamos con el
hidrógeno. Fíjense que el hidrógeno tiene un subíndice que es el número 2. Cuando un elemento químico está acompañado de un subíndice, representa el número de átomos que tiene ese elemento. En este caso serían 2 átomos de hidrógeno. Cuando tengo 2 o más átomos del mismo o de diferente elemento, estamos hablando de una molécula. Esta es una molécula de hidrógeno. ¿Listo? Porque tengo 2 átomos de hidrógeno. Y miren este, KBr, bromuro de potasio. En este caso tengo 2 elementos químicos diferentes. Por ende, esto es una molécula, pero además se considera también como un compuesto, porque un compuesto es una sustancia química que está conformado por 2 elementos químicos diferentes, 2 o más elementos químicos diferentes. Las moléculas, perdón, los compuestos siempre van a ser moléculas, ¿listo? Todo compuesto es una molécula. Hay moléculas que están conformadas por un solo tipo de átomos, como el caso acá del hidrógeno, o por 2 o más elementos químicos, ¿listo? Entonces, ya sabiendo eso, vamos a ver cómo se calculan las masas atómicas de estas sustancias que tengo acá. El primer elemento químico que vamos a mirar es el cromo. Miren, el cromo se encuentra ubicado acá y me dice que su masa atómica es 51.9 gramos sobre mol. Fíjense que el primer decimal es 9, entonces de una vez lo coloco como 52 gramos sobre mol. Y listo. Vamos con el zinc que se encuentra acá. La masa atómica del zinc es 65.4. 65.4, recuerden que coloco siempre la unidad, gramos sobre mol. Deben colocar siempre la unidad. Como el primer decimal es un número diferente a 0,9, lo dejo tal cual. ¿Listo? Vamos con esto. Esto ya es una molécula de hidrógeno. Ya hemos visto que en la tabla periódica el hidrógeno, su masa es 1.0. Ya sé que lo dejo solamente como 1. 1 gramo sobre mol. Pero tengo 2 átomos de hidrógeno. Entonces, este subíndice va a multiplicar a la masa atómica, que en este caso es 1. Entonces, 2 por 1, 2. Quiere decir que esta molécula pesa 2 gramos sobre mol. ¿Correcto? Vamos con el oxígeno. Ya sabemos que el oxígeno pesa 15.9. Lo aproximo entonces a 16. 16 gramos sobre mol. Ah, pero tengo 2 átomos de oxígeno, entonces lo multiplico por 2, por el número de átomos que hay en ese elemento. 16 por 2 me da 32 gramos sobre mol. ¿Listo? Vamos con esta molécula que a la vez es un compuesto, que se trata del NaCl o cloruro de sodio. Tengo 2 elementos químicos, entonces para calcularlos coloco el sodio y el cloro y miro cuál es la masa de cada uno de ellos. Miremos el sodio que se encuentra acá, 22.9. Como el primer decimal es 9, lo aproximo de una vez a 23 gramos sobre mol. Recuerden nuestra regla, que si el primer decimal es 9, se aproxima al siguiente entero. 22.9, pues 23. ¿Listo? Miremos el cloro. El cloro, su masa atómica es 35.4. 35.4. Ah, pero como su primer decimal es diferente a 0 o 9, debo dejar ese decimal. 35.4 gramos sobre mol. Tengo un solo átomo de sodio, un solo átomo de cloro, pero entre los dos me forman un compuesto. Por tanto, sumo las 2 masas atómicas del sodio y el cloro y esto me da 58.4 gramos sobre mol. ¿Listo? La masa del cloruro de sodio es 58.4 gramos sobre mol. Vamos a ver esta molécula que es un compuesto, que es la del agua. Está conformada por
hidrógeno y oxígeno. Entonces coloco hidrógeno y oxígeno. Ya sabemos en la tabla periódica el hidrógeno, la masa es 1.0, entonces será 1 gramo sobre mol. Ah, pero miren, tengo 2 átomos de hidrógeno, entonces multiplico por 2. Solo al hidrógeno, porque este 2 le corresponde únicamente al hidrógeno. El oxígeno, fíjense que aquí a la derecha de él no tiene un numerito, quiere decir que hay un solo átomo de oxígeno. Entonces, 1 por 2, eso me da 2 gramos sobre mol. Y el oxígeno, ya vimos en la tabla periódica que pesa 15.9, lo aproximo a 16 gramos sobre mol. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo acá? Miren, tengo uno solo, entonces lo multiplico por 1. 16 por 1, 16 gramos sobre mol. Tengo la masa del hidrógeno y el oxígeno en el agua, sumo los dos y esto me da 18 gramos sobre mol. ¿Listo? Vamos con otros dos un poquito más complejos. ¿Listo? Permanganato de potasio, KMnO4, está conformado por 3 elementos químicos: potasio, manganeso y oxígeno. Miremos cuáles son las masas atómicas. Del potasio, 39.0, como el primer decimal es 0, entonces lo coloco 39 gramos sobre mol, ¿correcto? ¿Cuántos átomos de potasio tengo? Uno solo, entonces una vez multiplico por 1, esto me da 39 gramos sobre mol. Miremos el manganeso pesa 54.9, como el primer decimal es 9, lo aproximo a 55 gramos sobre mol. ¿Cuántos átomos de manganeso tengo? Uno solo, entonces será por 1. 55 gramos sobre mol. Ya sabemos que el oxígeno pesa 15.9, entonces lo aproximamos a 16 gramos sobre mol, pero de oxígeno tengo ¿cuántos átomos? 4, entonces multiplico por 4. 16 por 4, esto me da 64 gramos sobre mol. ¿Listo? Tengo las tres masas de los 3 elementos químicos, las sumo y esto me da 158 gramos sobre mol, que es la masa del permanganato de potasio, el KMnO4. ¿Listo? Vamos con esta última, ácido sulfúrico, H2SO4. Entonces tenemos el hidrógeno, tenemos el azufre y tenemos el oxígeno. Ya sabemos la masa del hidrógeno, 1.0, entonces coloco solo el primer entero, entonces 1 gramo sobre mol. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo? 2. Multiplico entonces por 2 y esto me da 2 gramos sobre mol. Miremos el azufre, masa atómica del azufre, 32.0. Entonces, como el primer decimal es 0, entonces coloco solo el 32 gramos sobre mol. ¿Cuántos átomos de azufre tengo? Tengo uno solo. Recuerden que este 2 corresponde al hidrógeno y este 4 al oxígeno. Tengo uno solo, entonces multiplico por 1. Esto me da 32 gramos sobre mol. Y tenemos el oxígeno, 15.9, pero lo aproximamos a 16. Entonces, 16 gramos sobre mol. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo? 4. Entonces, multiplico por 4. 16 por 4 me da 64 gramos sobre mol. Y sumo las 3 masas atómicas de este compuesto. 64 más 32 más 2, esto me da 98 gramos sobre mol. Listo, jóvenes. Esta es la forma en la que se calculan las masas atómicas de las diferentes sustancias. Para ello, ustedes recuerden, deben tener a mano la tabla periódica. Ahora ya están ustedes en capacidad de determinar o resolver los ejercicios propuestos en la guía de trabajo. Por favor, si tienen alguna duda, me envían las preguntas a través del correo electrónico y yo a la brevedad les estaré respondiendo.
Muchísimas gracias, espero que hayan entendido y cualquier situación, entonces estoy atenta. Muchas gracias.